Bueno, en la mañana de este viernes estamos en contacto con el diputado Gustavo Subía, hombre del Partido Colorado por Montevideo. Diputado, qué gusto, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, encantado como siempre, adelante. Bueno, recorriendo las voces de los protagonistas, de los legisladores que estuvieron en el legislativo con relación a la interpelación de la ministra de Economía y Finanzas, bueno, ¿cuál es la opinión de Subía, del diputado Subía, con relación a la misma? Lo escucho, diputado. Bueno, en la noche de ayer terminamos muy tarde, una sesión larga a ojo de Vancouver, unas 16 horas, pero intensa, donde se trajo a colación la interpelación a la ministra Azucena Arbeleche por el tema de la exención tributaria concedida al economista Alfi por una cifra cercana a los $8.000 en el marco de la ley de inversiones. Ese fue el tema central de toda la noche y donde hubieron exposiciones que fueron por parte del expositor, el diputado Sibila, que era el miembro interpelante. Fue toda una exposición que abordó distintos enfoques para el tema de la exención tributaria al economista Alfi. Plantearon en determinado momento, y también lo acompañó la bancada, determinadas objeciones de tipo ético frente a al préstamo que se había concedido. Luego se fue variando hacia concepciones de tipo jurídico. En algún momento algún otro diputado ingresó eventualmente en el área penal. Luego las concepciones fueron ciñéndose o organizándose en lo que hace referencia a lo que sería el principio de oportunidad, el principio de oportunidad política para haber solicitado esa exención tributaria, y luego fue evolucionando nuevamente para volver al punto de vista ético. Es decir, en la noche hubieron una serie de posiciones que se fueron de alguna forma turnando para contrarrestar o para criticar o cuestionar el préstamo en cuestión. Yo hice uso de la palabra en determinado momento y referí lo que sucedía en el medioevo, y lo refería en términos de la ordalía o juicio de Dios, que era un procedimiento mágico, religioso, por el cual se trataba de determinar el pecado o la responsabilidad de una persona. Lo que quise significar con eso es que en ese procedimiento mágico religioso no interesaba la obtención de la prueba en el sentido que estamos acostumbrados en el día de hoy, sino que lo que interesaba era llegar a una concepción de la culpabilidad o inocencia de la persona sometida a esa ordalía, que generalmente era violenta. Entonces refería que en esta interpelación que estábamos llevando anoche a cabo, no interesaba fundamentalmente el aspecto legal, el aspecto técnico, el aspecto de eventual responsabilidad administrativa o penal, porque ese aspecto no estaba puesto en duda. Estaba puesto en duda de alguna forma un concepto muy vago, un concepto muy impreciso de ética, que decía básicamente que un funcionario público no debe de hacer uso de estos mecanismos de exención cuando tiene una empresa privada, porque va en contra de esos principios de probidad que tiene que arreglar la administración pública. A mi juicio era profundamente equivocado el concepto, y conjuntamente con otros diputados hicimos referencia a que en administraciones anteriores, concretamente en administraciones del Frente Amplio, hubieron numerosos casos y por cifras muchísimo mayores. Algunos de los casos superan los $200.000. En la noche de ayer estábamos hablando de $8.000. Casos de funcionarios que se apegaron a la ley de inversiones y obtuvieron exenciones muy grandes. Discutido básicamente, pero estaba obviamente planeando por encima de todos los que ahí estábamos. Es decir, esas exenciones que se dieron para funcionarios importantes del gobierno anterior no eran puestas en tela de juicio, en el sentido de, aunque fueran funcionarios de primer nivel de la administración, se entiende, y yo también entiendo, de que les asistía derecho a esas exenciones,
pero había que citarlas como antecedentes para poder encartar todos los casos en una misma comprensión. En ese sentido, la situación del economista Alfie no era diferente a todas esas otras situaciones y se daba la discusión, que la tendremos que dar algún día si eso corresponde, que el funcionario de la actividad privada, que generalmente son funcionarios con capacidades muy reconocidas, cuando pasan a la actividad pública deben de abandonar su actividad privada, o si se mantienen en la actividad privada, tienen que tener derechos como para poder, como cualquier otra persona que se mantenga en la actividad privada, como para poder obtener las exenciones que legalmente se les otorga. En definitiva, y concluyendo, para no hacerla muy larga, aunque anoche fue larguísima, yo en lo particular voté conjuntamente con la coalición una moción en la cual no se entendía que existiera la más mínima responsabilidad de la ministra, ni tampoco del economista Alfie, en la medida en que la exención que se le otorgó es una exención que fue totalmente ajustada a la ley, y que las críticas eventualmente que se pueden hacer es suponer que las personas no deben de tener actividad privada cuando ingresan en la actividad pública, pero sobre eso no hay ninguna ley que lo impida, y por lo tanto no podíamos estar juzgando, como le dije, como en las antiguas ordalías o juicios de Dios, no podíamos estar juzgando más allá de las pruebas que existen, nada más que calculando intenciones, lo cual era absolutamente desajustado, y además ni siquiera en ese aspecto me parece que había ningún tipo de responsabilidad. Ahora, en definitiva se votó. ¿sí? Por favor. Diputado Subía, una consulta. ¿Cuál es su opinión con relación a que se alega por parte del Frente Amplio que no estuvo presente Isaac Alfie? A su entender, ¿debería haber concurrido al Parlamento él? No, porque no pertenece a el ministerio que estaba puesto en duda. El Parlamento tiene capacidad para citar a los ministros que integran el Poder Ejecutivo. Alfie, el economista Alfie, pertenece a una oficina que es la OPP, que no integra el Poder Ejecutivo. Depende de Presidencia, y muchas veces confundimos los términos, pero depender de Presidencia no es integrar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es ese órgano que actúa del presidente en conjunción y en acuerdo con los ministros, y el economista Alfie no integra, sino que él integra una secretaría de la Presidencia. Por lo tanto, no correspondía que estuviera él allí, y también no era el procedimiento de interpelación pertinente que se la realizara, porque la Constitución prevé la interpelación solamente para los ministros de Estado. Muy bien, muchas gracias. Aquí en Comuna Noticias, la palabra del diputado del Partido Colorado Tercera Vía por Montevideo, Gustavo Subía, en la 1410 AM, con los comentarios relacionados a la interpelación de hace algunas horas de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.